CONACET Nacional. Muy buenas tardes para todos y Ahora sí, todas. gracias. Bienvenidos a esta cuarta sesión que hace parte del plan de formación virtual previsto para este año jubilar de La Esperanza. Las 8 charlas programadas abordan los temas pedagógicos y pastorales pensados para toda la comunidad educativa, independientemente del rol que cada quien tenga o de la asignatura que orienta en su colegio. Es el caso del tema que nos ocupa hoy, la inclusión como pilar educativo, que busca valorar tanto en la gestión educativa como en la práctica pedagógica de aula, el medio para construir una escuela para todos que va más allá de la diversidad. En nombre de la Confederación Nacional Católica de Educación CONACED, les damos un saludo especial a todos los que nos acompañan en esta sesión en vivo y a quienes verán más adelante nuestra grabación. Un agradecimiento especial a la Universidad de La Rioja UNIR, quien apoya este espacio de formación. Mi nombre es Bayardo Rosero, director de Formación y Desarrollo en CONACED. Y también nos acompaña el padre Misael Mestre Rueda, presidente de CONACED Nacional, quien nos da un saludo esta tarde. Padre Misael, bienvenido. Y ahora sí.
Bueno, muchísimas gracias. Muy bienvenida, doctora Marta Martínez, por acompañarnos esta tarde en este espacio de reflexión. Hoy queremos incidir positivamente en lo que es nuestra participación y acción ante las tendencias de educación que tenemos en el mundo hoy. Yo quisiera resaltar, mostrar la importancia de la participación del tema de hoy, un dato que nos tiene a nosotros, digamos, no solamente pensando, sino actuando. Según un censo hecho en establecimientos educativos de educación formal para el año 2020, hace ya 5 años, eh, se indicó que había en Colombia 2.647.097 personas que tenían alguna dificultad severa en su vida diaria. Y cuando habla de esto, está hablando de situaciones, ya sea a nivel de su desarrollo en el cerebro y cómo esto afecta su manera de pensar, aprender y procesar la información, como también otras situaciones en lo que es su parte somática o su parte psíquica. Y claro, considerando que en Colombia podemos tener aproximadamente unos 10 millones de estudiantes en la etapa de primaria y secundaria en este momento, hablar de esta cifra está tocando casi un 25% de la población que cursa en nuestras aulas. Esto realmente nos pone un tema muy serio de cómo nosotros estamos a nivel de la inclusión aceptando, vinculando, acompañando a las personas, jóvenes y niños que presentan este tipo de situación particular o este tipo de diferencias naturales en su manera de vivir y de estar. Por lo tanto, el aporte que hoy pues, nos hace la doctora Marta con su presentación será de una altísima significación en lo que vamos a hacer en esta. Le damos la bienvenida a la doctora Marta Martínez y de verdad muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Padre Misael, mil gracias por su saludo. Igualmente nos acompaña en la moderación Angélica Moreno, directora de Pastoral. Es muy grato para nosotros tener la oportunidad de llegar a toda la comunidad educativa con temáticas que permiten revitalizar la identidad y el rol transformador de la escuela católica, sembradora y promotora de esperanza, como el tema que nos ocupa hoy, la inclusión educativa. Angélica, cuéntanos quién nos acompaña hoy para abordar este tema de gran interés, como ya lo señalaba el padre Misael. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio. El padre Misael efectivamente ha señalado la importancia que tiene esta temática y creo que la cantidad de personas que se han inscrito y que verán posteriormente esta charla pues demuestran el interés que todos tenemos por hacer de nuestros ambientes escolares un lugar de inclusión. Entonces, darle la bienvenida a la doctora Marta Martínez. Ella es doctora en educación, licenciada en pedagogía y maestra de primaria, tiene un máster en investigación e innovación de educación, un máster también en inteligencias múltiples, en acción socioeducativa con colectivos vulnerables, la familia, la infancia y la adolescencia. Es especialista en audición y lenguaje, en pedagogía terapéutica, es experta en inteligencia emocional, es especialista en diagnóstico y trabaja, digamos, en estos temas de diagnóstico en adolescentes con trastornos de conducta. También es experta en educación emocional, en intervención socioeducativa en familia e infancia en riesgo, en atención temprana. Entonces, como podemos ver, su perfil es bastante amplio y creo que conoce a profundidad toda esta serie de materias que implican el tema de la inclusión. Y actualmente es docente investigadora de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIRPI. Como ya lo hemos señalado, Marta nos permitirá valorar justamente la gestión educativa y la pedagogía del medio para construir una escuela para todos. Marta, bienvenida a este espacio y muchas gracias por compartir con nosotros. Les recuerdo que mientras Marta hace su presentación, pueden ir dejándonos en el chat sus preguntas y tendremos un espacio posterior para señalarlas. Adelante, Marta, y bienvenida. Muchas gracias por esta presentación que no sé si me merezco, ¿vale? Yo me definiría, voy cargando la presentación, Angélica y
mientras hablo, bueno, voy cargando la presentación. Mientras hablo decía que no me merezco, yo creo, una presentación así. Yo me defino como una maestra a pie de aula, ¿vale? Ahora sí que es verdad que estoy en UNIR, trabajando como docente, como investigadora, ¿vale? Pero durante... No me oigo bien. Perdón. Es Ya que apagamos los micrófonos. no me oigo, perdón, Ya. ¿vale? Vale, decía que muy agradecida, ¿vale? Que buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias por esta invitación para estar hoy aquí, por tener la oportunidad de compartir, ¿no?, con vosotros más que conocimientos, ¿verdad?, una reflexión sobre lo que ya han comentado, ¿no?, la necesidad de lo que es la inclusión educativa, ¿no?, como ese abanico, ¿no?, para atender a la diversidad presente, ¿no?, en el alumnado que se precisa, ¿no?, tanto en cualquier sitio, ¿no?, allá donde estemos, ¿no? Decía yo que yo me defino como una maestra a pie de aula, ¿no?, trabajadora de la realidad, ¿no?, a la que nos tenemos que enfrentar cada día, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecida, como digo, de estar aquí. Y bueno, yo creo que la sesión de hoy, esta breve sesión, ¿no?, en un tema tan amplio, ¿no?, que podríamos dedicar muchas sesiones, ¿no?, para analizar, para reflexionar, ¿no? Espero que la exposición que voy a hacer, pues bueno, sea de interés para todos y todas. Hemos titulado, como ya ven en la presentación, Más allá de la diversidad, la inclusión como pilar educativo, ¿no?, pedagogía como medio, ¿no?, para construir una escuela para todos, ¿no? Lo que voy a hacer es un pequeño recorrido a través de lo que es la diversidad como construcción de la propia identidad, ¿no? Perdón, que he pasado creo que he pasado la diapositiva, los principales tipos de diversidad y algunos de los conflictos, ¿no?, que se derivan de estas diversidades, de estas diferentes diversidades, para terminar, eso sí, exponiendo algunas herramientas, algunas metodologías que podemos, ¿no?, implementar dentro de las aulas, dentro de los centros, ¿no?, para dar respuesta a lo que es todo el alumnado, ¿vale? Bien, me gusta partir de lo que es esa sinergia que existe en lo que es diversidad, pedagogía e inclusión educativa, ¿no?, como un compromiso con lo que es la equidad, ¿no? En el ámbito educativo, la diversidad representa esa pluralidad, ¿no?, de identidades, de culturas, de lenguas, de géneros, de religiones, de orientaciones y de contextos socioeconómicos, ¿no?, que conforman lo que es nuestra comunidad escolar, ¿no?, allá donde estemos. Pues bien, lejos de ser un obstáculo, esta diversidad debe de entenderse como una riqueza pedagógica, ¿no?, una oportunidad para construir procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no?, procesos de enseñanza y aprendizaje que sean significativos, que sean justos y, por supuesto, ¿no?, estaremos de acuerdo, que sean humanos, ¿no? Como sabemos, el interés por la educación inclusiva ha ido creciendo, crece cada día más, ¿no?, progresivamente a nivel internacional, ¿no? Se concibe como, desde un punto de vista más amplio, que lo que se considera el alumnado, ¿no?, con necesidades educativas especiales, o ese alumnado, ¿no?, que presenta, por ejemplo, alguna discapacidad, ¿no?, debe ir más allá, ¿no? Debemos relacionarla con otros ámbitos de la diversidad, ¿no? Al final, la educación inclusiva se considera como una filosofía, ¿no?, como un proyecto de amplio espectro, ¿no?, capaz de aglutinar, ¿no?, a lo que es toda la comunidad educativa, ¿no?, que tiene, digamos, una línea de acción común, ¿no? Bueno, pues en este escenario, la pedagogía juega un papel clave como herramienta de transformación educativa, pero también de transformación social, ¿no? Una pedagogía inclusiva debe basarse en los principios de respeto, de justicia social, de participación y, por supuesto, de diálogo, ¿no? Por lo tanto, implica no solo adaptar los contenidos,
y las metodologías que utilicemos a las necesidades del alumnado, ¿no? Sino también debemos repensar el rol que nosotros, los educadores, los docentes, cualquier profesional o cualquier miembro, ¿no?, de esa comunidad educativa, tengamos, ¿no? Tenemos que valorar y reflexionar, ¿no?, sobre ese rol que ejercemos cada uno de nosotros, pero también tenemos que pensar en el currículum, ¿no?, que se lleva a cabo allá donde estemos, y también en la propia organización escolar, ¿no? Y así, de esa manera, garanticemos que todas las personas aprendan en igualdad de condiciones. Por lo tanto, la inclusión educativa va más allá de integrar estudiantes con discapacidades o con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Es un enfoque más global, promueve una escuela para todos, donde se reconozcan y valoren las diferencias como fuente de riqueza, ¿no? Y en la que estas diferencias, ¿no?, no se traduzcan en desigualdades, ¿no? Para ello, ¿qué debe pasar, ¿no? Bueno, pues deben eliminarse cualquier barrera física, cualquier barrera cultural, actitudinal y, por supuesto, pedagógica, ¿no?, que impida esa participación plena de lo que son todos los estudiantes. ¿Qué nos encontramos en el entorno educativo? Por supuesto, nos encontramos con todo tipo de diversidad, como vamos a ver a continuación. Vamos a mencionar algunos de los casos, algunos de los tipos de diversidad que podemos encontrar. Pero también, como todos sabemos, encontramos menores, ¿no?, a los que les cuesta, ¿no?, seguir las normas de comportamiento. A día de hoy hay mucho alumnado, ¿no?, que presenta problemas conductuales, ¿no?, a los que también tenemos que dar respuesta. También encontramos alumnado que tiene dificultades, ¿no?, en lo que es el aprendizaje y en consecuencia, tiene niveles de rendimiento académico bajos, ¿no? Hay mucho alumnado que tiene dificultades a la hora de relacionarse con los demás, ya sean los iguales, ¿no?, sus compañeros, o con los adultos, ¿no? Por lo tanto, tienen muchas dificultades a la hora de establecer interacciones con los demás, ¿no? Pero también no debemos olvidar que también el problema está en las propias familias, ¿vale? En familias que en muchas ocasiones necesitan de nuestra orientación, de nuestro acompañamiento, porque realmente no saben qué hacer ante determinadas situaciones, como pueden ser esos problemas, ¿no?, conductuales de sus hijos o de sus hijas, o cualquier otro tipo de problema. Aquí he mencionado el mal comportamiento, pero como sabemos, problemas y dificultades pueden ser muchas y muy variadas, ¿vale? Bien, vamos a analizar un poco partiendo de la premisa, qué es la diversidad y cómo afecta al proceso de construcción de nuestra propia identidad, ¿vale? Bien, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que la diversidad, un concepto de plena actualidad, ¿no?, ya no solo en el contexto educativo, que es en el que nos movemos nosotros, ¿verdad?, y nosotras, sino también en el social, ¿no? Pero sí que es verdad que resulta muy complicado definir exactamente el término, ¿no?, el concepto de diversidad, ¿no?, y cuál es ese camino que tenemos que seguir para su adecuado respeto y tratamiento, ¿no? Nos podemos preguntar si la diversidad hace referencia únicamente a algunas minorías, si es lo mismo diversidad que diferencia, ¿no? Porque si todos somos diferentes y únicos, al final la diversidad debería incluirnos a todos, ¿no? Pues bien, debemos partir de que el término en sí mismo es un término complejo, poliédrico, ¿no?, y está en continua redefinición, ¿no? Y por lo tanto es de suma importancia conocer y entenderlo dentro del contexto educativo, en el que tenemos que dar una respuesta, ¿no?, al mismo, ¿no? Es decir, por eso nos referimos continuamente, ¿verdad?, a atender a la diversidad, la atención a la diversidad, ¿no?, punto clave de lo que es la inclusión educativa, ¿no? Bueno, pues esta diversidad debe ser protegida para que nadie tenga que renunciar a su propia identidad, pero sí que también es verdad, también es cierto que esa variabilidad que existe entre todas las personas y grupos, ¿no?, provoca en muchas ocasiones diversos conflictos, tanto personales como sociales, ¿vale? Pues bien, entender la diversidad como mera diferencia puede dar lugar
a cuestionamientos sobre algunos temas importantes en lo que es la propia construcción de esa identidad. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en lo que tiene que ver el sentimiento de pertenencia al grupo en el que vivimos cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues bien, en este sentido, los profesionales que trabajamos en el ámbito educativo debemos conocer, debemos reconocer esa diversidad, pero sobre todo debemos de ser capaces de desarrollar esas estrategias, como decimos desde el principio de esta sesión, pedagógicas, ¿verdad? Que la protejan, que la potencien, ¿vale? Y uno de los caminos, ¿vale? Es a través de una educación en valores, que será una de las metodologías que mencionaré ya en la segunda parte de esta breve charla, para prevenir y solucionar conflictos que se pueden derivar de la propia diversidad, ¿no? Por lo tanto, como educadores me gustaría señalar algunos puntos, ¿no? Debemos comprender el concepto de diversidad de una manera amplia, ¿vale? Y desde diversos enfoques, ¿no? Debemos conocer la importancia que tiene esa diversidad en nuestra sociedad y, por supuesto, en los entornos educativos, ¿no? Debemos reconocer su valor y la importancia de protegerla, y también debemos ser capaces de identificar algunos conflictos que pueden tener origen en la propia diversidad. También os comentaré algunos de ellos, ¿vale? Y, por supuesto, desarrollar esas estrategias que faciliten la prevención. Es muy importante, como sabemos, la prevención y la resolución de algunas dificultades, de algunos conflictos que ya habían emergido, ¿no? Como consecuencia de ella. Bueno, pues a partir de esa nueva visión que deberíamos tener ya de la diversidad a día de hoy, ¿no? De esa aceptación, de ese respeto, de esa tolerancia hacia esas distintas identidades, debemos dejar de relacionar la diversidad con la diferencia, ¿vale? En cierto modo, considerar la diferencia es enmascarar un significado puramente negativo, ¿vale? Y al final lo que significa es esa parte que falta a algo, ¿no? Para llegar a ser otra cosa. El reconocimiento, ¿no? De esas desigualdades, de esas diferencias, perdón, puede ser el origen de esas desigualdades en todos los niveles, ¿vale? Por lo tanto, en el caso de esas personas que a día de hoy padecen de desigualdad, es importante eliminarlas, eliminar esas diferencias, ¿vale? Y darles la oportunidad, ¿no? De disponer de las mismas oportunidades del resto, ¿vale? Eso es la atención a la diversidad, esa flexibilidad, esa posibilidad, ¿no? De acceder, en nuestro caso, al ámbito educativo y tener esas mismas oportunidades para relacionarse con los demás, para aprender, ¿vale? Y para desenvolverse en el mundo educativo, ¿vale? Por lo tanto, debemos tener en cuenta que dentro de que la diversidad es ese concepto muy amplio, como he dicho, ¿vale? Aplicable a múltiples aspectos del ser humano, hay que hacer referencia, ¿vale? A la variedad y a las diferencias que existen entre personas y grupos. Eso es inevitable, ¿no? Bueno, pues debemos entenderla como algo que enriquece a la sociedad. Debemos considerarla desde un enfoque positivo, ¿no? La diversidad debemos centrarla en las mejoras, permite la mejora de las posibilidades de las personas, ¿no? Para entender y resolver distintos conflictos a los que se puede enfrentar una persona, y, por lo tanto, permite experimentar y acercarse a otras realidades que no son ajenas en principio, pero que amplían el conocimiento que tenemos, ¿no? Y mejoran nuestra capacidad de empatizar, ¿no? Con otras formas de ser y vivir. Por eso debemos estar abiertos, ¿no? a esas distintas diversidades, ¿vale? Con respecto a la atención a la diversidad en el ámbito educativo, ¿vale? Realmente en el entorno educativo diría yo que el objetivo principal, ¿vale? Es que la diferencia no se traduzca en desigualdad o discriminación, ¿vale? En el contexto educativo, el término atención a la diversidad es el paraguas bajo el que se determina y desarrolla lo que es la diversidad en el alumnado, y que
debe dar respuesta a facilitar la igualdad, al acceso en el aprendizaje y también a proteger la propia diversidad, ¿vale? Entonces, es necesario que se conozcan qué factores, ¿no?, de diversidad existen, ¿no? Factores de diversidad que, como he dicho, que es un término en constante modificación, en constante actualización, ¿vale? Se va adaptando a las distintas demandas sociales, ¿vale?, que van surgiendo y también, como no, a las nuevas políticas, ¿no?, de protección a lo que es la diversidad, ¿no? Pero sí que tenemos que tener en cuenta que en ninguno de los casos determinar qué factores de diversidad podemos encontrar, ¿vale?, en el entorno educativo debe ser una forma de etiquetar a nuestro alumnado, de clasificar, ¿vale?, sino que tiene que ser una manera de conocer esas distintas realidades que pueden vivir estas personas, ¿no?, y mejorar, ¿no?, todo lo que necesitan, que reciban los apoyos necesarios en ese sentido, ¿vale? Pero nunca se debería etiquetar a las personas según sus condiciones, según sus características, ¿no?, que es lo que puede haber pasado en otros tiempos, ¿no?, por ejemplo, con el alumnado que presenta necesidades educativas especiales, ¿vale? Y así se puede verificar en las leyes que han existido. Por ejemplo, yo me remitiría a España, toda la sucesión de leyes que ha habido desde los años 70 del pasado siglo, y en eso hemos evolucionado bastante, ¿no? Por eso es importante conocer esa evolución del concepto de la diversidad en el ámbito educativo, en lo que es en los sistemas educativos en cada uno de los países en los que vivimos y, por ejemplo, ¿no?, en España las últimas leyes dan un peso enorme a la atención a la diversidad, a todo el alumnado. Aquí decimos que presentan necesidades de apoyo educativo o necesidades educativas especiales, que serían aquellos niños y niñas que ya tienen algún tipo de discapacidad, pero que también se abre ese paraguas, como digo yo, a reconocer otras diversidades presentes atendiendo a distintas clasificaciones, como pueden ser diversidades de tipo cultural, de tipo religioso, ¿no? Las capacidades, bueno, ahí estarían las necesidades educativas especiales, como he dicho. También hay tipos de diversidad, ¿no?, relacionados con las distintas familias que se dan actualmente, diversidad de género sexual, ¿vale? También es importante según la evolución de nuestros tiempos, ¿vale? Bien, creo que no ha pasado. Vale. En esa construcción de la identidad, ¿vale?, es muy importante tener en cuenta cuando nos enfrentamos a la diversidad, lo que tendemos a pensar es que el diferente es el otro, ¿no? Yo creo que nos puede haber pasado a todos, ¿no? Pensamos que el diferente es el otro y lo normal es lo mío, ¿no? Bueno, esto se debe a que sentimos que pertenecemos a un grupo determinado con el que compartimos, ¿no?, esas formas de vida, esas características y esos valores, ¿no? Este sentimiento de pertenencia al final es el que configura, junto a otros factores puramente personales, ¿no?, nuestra identidad, ¿no? Y al existir la existencia de otras identidades, lo percibimos, ¿no?, lo sentimos como una amenaza a la nuestra, ¿no? Y esto, digamos, que se convierte en un arma de guerra, ¿no? Y la diversidad la vemos, ¿no?, en el enemigo, ¿no?, como un enemigo, perdón. Bueno, estas situaciones son las que lamentablemente, ¿vale?, dan lugar a situaciones de discriminación y de desigualdad, ¿vale? Entonces, en la construcción de la identidad hay que tener en cuenta la individualidad, ¿vale?, el sentimiento de pertenencia y los componentes personales y sociales, ¿vale? Al final definimos nuestra identidad como aquello, ¿no?, que nos permite diferenciarnos de cualquier otro, ¿vale? Por hacer una breve reflexión o una breve exposición, tenemos varios factores de la identidad. Decimos que hay factores adquiridos, hay factores múltiples, hay factores diversos y hay factores cambiantes. Por otra parte del colegio. Bien, y los me factores, lo porque le dije, ya la mamá me dijo que los factores adquiridos son los que... No me oigo.
Perdón. Ya vamos a cancelar los micrófonos de todos. No, no hay problema. Es que lo que pasa es que cuando soy incapaz de hablar. Sí, ya. Bueno, digamos que los factores adquiridos son los puramente de naturaleza cultural, ¿vale? Estos son innatos, ¿vale? No son aprendidos, ¿no? Y son modelados por la propia cultura, ¿no? Podemos decir que los factores de identidad son múltiples, ¿de acuerdo? Porque podemos tener varios sentimientos de pertenencia, ¿no? Y cuantos más tenemos, es verdad que es más concreta es nuestra identidad. Cada uno de estos sentimientos nos puede unir o vincular a algunas personas, pero también nos puede alejar de otras. Bueno, todas juntas, ¿vale? Lo que conforman es que seamos un ser único e irrepetible, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Por otro lado, decía que también, a ver si puedo pasar, que no me deja pasar la diapositiva ahora. Perdón. No sé si se ve la siguiente. Está en ¿Se la ve? diapositiva 10. Sí, señor. Vale, vale, es Factores de que la identidad. vale, perdón, gracias, no me iba Perfecto. el cursor, ¿vale? Como no veo, a ver, un segundito, perdón. Vale, decía que otra era que estos factores son diversos, que no todos tienen la misma importancia en el lugar, dependen un poco del ambiente, de la persona, del momento, y unos a veces pueden cobrar tanta fuerza, por ejemplo, que pueden desembocar en conductas fanáticas o en violencia, ¿no? También son factores cambiantes, ¿no? Sus causas, ¿no? Evolucionan por diversas causas, ya sea por un movimiento cultural, por la presión del grupo, por algún hecho histórico, ¿no? Y también pueden estar afectados, ¿no? Por la propia naturaleza, ¿no? Bueno, cada componente, en definitiva, de lo que es nuestra identidad cambia de importancia según y el momento en el que nos encontremos, ¿no? Al final, nuestra identidad es un punto de cruce, un encuentro de todos estos rasgos, ¿no? Y rasgos que no están contiguos, sino que van unidos unos de otros. Bueno, por comentar algunos tipos de diversidad, voy a comentar ligeramente, porque no disponemos de mucho tiempo, pues la diversidad cultural y religiosa. Voy a pasar, si me deja. Yo creo que sí paso, ¿no? Que no Estaba veo, en, es que no me esta- deja. estaba en la diapositiva anterior, tal vez los tipos de diversidad. Es que tengo un problema que no veo la presentación ahora. Ah, Ahora me veo a mí, pero no veo la presentación. No sé por qué. Un con, segundito. No sé cuál es el problema. Voy a poner otro con, ratón, si me permitís, porque no me deja pasar con y no sé. Sky, A salir ver, de aquí, a ver. yo sí la paso, pero no sé por Sí, qué no me deja verlo. Perdónenme no se preocupe. las interrupciones, pero es que no puedo ni siquiera vernos como antes en Zoom. No sé qué pasa. Bueno, yo si no voy contando y luego cuando llegue la diapositiva, igual los duendes dejan de, estamos muy lejos, ¿vale? De acuerdo. Bueno, no sé en qué diapositiva estoy porque no lo Está veo, en, ¿vale? está en la número 10 sobre Vale, factores de la identidad. vale, sí. Yo estoy pasando, pero no me deja pasar, parece ser. Mm. Vale, no me deja, ¿no? No sé por qué. Si le da Sky y después, Es que ni siquiera puedo entrar en la sala de Zoom, o sea, es que no puedo, me he quedado aquí como bloqueada. vea, porque igualmente le escuchamos muy bien, estaba pasando muy bien las diapositivas. Ya, bueno, no sé cuál ha sido el problema. Lo he notado yo que algo se había bloqueado. Vale, bueno,
como decía, bueno, comentamos cuando igual se restaura, que iba a hacer, ya mencioné algunas de ellas anteriormente, ¿vale? En ese amplio abanico, como hemos dicho, de diversidades, ¿verdad? En la cual está la diversidad cultural y religiosa, un hecho indiscutible, ¿no? Que en nuestras sociedades actuales, ¿no?, conviven muchas culturas. Esto muchas veces genera posturas enfrentadas, ¿vale? En un debate público, en un debate político también, ¿no? Y que llega a materializarse, ¿no? A veces en corrientes ideológicas, ¿verdad? Al final, todo ello encubre un poco ese debate necesario que tenemos que realizar todos, ¿no?, sobre cómo construir, ¿no?, sociedades que sean verdaderamente abiertas y diversas, ¿no? Bien, estas posiciones, ¿no?, digamos que pueden ser, por un lado, considerar la diversidad, ¿no?, como, digamos, el principal enemigo de los sistemas democráticos, ¿no?, que amenazan, ¿no?, a la identidad cultural. Pensar, de alguna manera, que el multiculturalismo, ¿no?, es una realidad únicamente enriquecedora, algo deseable, ¿no?, y que está exenta de tensiones y dificultades sociales. Eso no es cierto, ¿no? Siempre vamos a encontrar dificultades, ¿no? Pero sí que es verdad que si entendemos la cultura como ese conjunto de diferentes formas de vida y de valores de una sociedad, y lo entendemos, ¿no?, como una identidad simbólica y con una visión común del mundo, el verdadero debate deberíamos establecerlo, ¿no?, desde el punto de vista que la sociedad tiene varias culturas presentes, ¿no? En las sociedades democráticas, a día de hoy, sí que se da respuesta a esta realidad, se intenta dar realidad, ¿no?, estar articulando estados, ¿no?, que permiten ese respeto a la identidad individual, al menos eso se busca, ¿no?, y que ese respeto, digamos, a las manifestaciones culturales y religiosas, ¿vale? ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad, ¿no?, de construir esa comunidad en la que la convivencia, ¿no?, sea una señal de que todos los ciudadanos se sienten vinculados, identificados y comprometidos, ¿no? Al final, el verdadero peligro, diríamos, al que se enfrentan las sociedades actuales a la hora de construir sociedades diversas y respetuosas es, en relación a esa diversidad cultural, es el hecho de considerar que unas culturas son superiores a otras, ¿no?, lo que denominamos etnocentrismo, ¿no? Entonces, ahí radica, ¿no?, digamos, el problema, ¿no? Es lo que dificulta, ¿no?, una verdadera convivencia, ¿no?, y que puede desembocar, ¿no?, en muchos problemas e incluso en políticas, ¿no?, que pueden llegar a ser segregacionistas, ¿no?, o contrarias, ¿no? En este sentido, habría que diferenciar lo que es multiculturalismo, que es referirse a una realidad social que implica, ¿no?, esa existencia, ¿no?, de diversos grupos con tradiciones culturales diferentes en una misma sociedad, y por otro lado está la interculturalidad, ¿no?, que se basa en el planteamiento de cómo gestionar esa diversidad, ¿no?, cultural o religiosa, ¿no? Es decir, se basa, ¿no?, en la interrelación entre las culturas existentes en una sociedad y la búsqueda, ¿no?, de ese marco o de convivencia estable entre todas ellas, ¿no? Los principales valores, digamos, sobre los que se asientan, ¿no?, son la igualdad, la no discriminación y el respeto, ¿no?, a la diversidad, ¿no? Entonces, esta interculturalidad que trabajamos, ¿no?, en muchos centros educativos, ¿no?, se basa en el diálogo, en la búsqueda de esos puntos de encuentro entre diferentes culturas, ¿no?, reconociendo que todas ellas tienen el mismo valor y la misma dignidad, ¿no? Y al final, para que la convivencia, ¿no?, entre todas las culturas se produzca, deben reforzarse estos vínculos entre ellas y especialmente establecer esos valores comunes que sirvan de base para la convivencia y que se den ese marco de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué buscan entonces los modelos interculturales? Pues crear esa identidad compartida, que se reconozca esa diversidad cultural a través de ese diálogo y la interrelación positiva entre todos los que conviven, ¿no?, dentro de un mismo contexto, dentro de un mismo entorno, ¿no?
Sí es verdad que la existencia, ¿no?, de modelos que trabajen la interculturalidad, ¿va?, sería un potente, tendría un potente impacto transformador, ¿vale? Y aunque, como he dicho hace un momento, ya lo trabajamos en muchos centros educativos, sí que es verdad que aún son pocas las experiencias y programas verdaderamente interculturales, ¿no?, que se plantean en el sistema educativo. Las propuestas que hacemos, que se hacen, suelen enfocarse a visibilizar, ¿no?, esa diversidad cultural, a visibilizar la existencia, ¿no?, del multiculturalismo, ¿no?, pero no, realmente no digamos, no se trabaja, ¿no?, esa inclusión, ¿no?, ese incluirlo dentro de lo que es, digamos, esa perspectiva, ¿no?, verdaderamente intercultural, ¿no? Y para ello los entornos educativos, los contextos educativos deben dar el primer paso, ¿vale? Debemos fomentar esa nueva visión de otras culturas en los propios estudiantes, ¿no?, para, digamos, construir esa identidad, ¿no?, en las próximas generaciones, ¿de acuerdo? Bien, dentro de algunos de los conflictos, he dicho, iba a comentar algunas diversidades y algunos conflictos que se pueden dar, ¿vale? Seguimos sin pasar, creo, ¿no?, las diapositivas, no, es que no veo nada, ¿vale? Entonces yo voy Ah, contando así lo que es, tenía. sí, porque No, no, una de las alternativas es salir, dejar de compartir y volver a compartir a ver, es que, ¿sabes lo que pasa? para que se active. Sí. Que yo toco el ratón y no me deja volver a la sala de Zoom donde os veo, no veo nada Ah, y no me deja pinchar. El problema lo tengo que no me deja, ya. debe ser el ratón, aunque estaba pasando con las flechitas, pero no sé qué problema tengo. Nunca me había pasado en mis clases, la verdad. Bueno, Y lo siento muchísimo porque es que no tengo ni idea, pero el problema lo tengo en el ratón que no me deja pasar y las flechas bueno, tampoco, entonces ¿vale? igual a quienes nos Bueno, acompañan, después les comparto la presentación. vale, Sí, vale, no hay yo problema. Sí, sí, encantada. sí. Es que tengo, no sé qué hacer, la verdad, porque no Eh, sé o cómo lo con, puedo solucionar. o con A ver, salir, escape, la a ver, tecla escape. vale, ¿ahora lo ven? Estamos en la diapositiva 10. Vale, un segundito. Porque ahora sí he conseguido. Vale, creo que ahora lo voy a conseguir. Ah, bueno, perfecto. Ya. Pero vamos, Sí. son los duendes porque no he hecho nada realmente. De- sí, ¿Vale? sí, sí, de acuerdo, ya se Son, volvió a duen- activar nuevamente. son duendes porque les prometo que no he hecho nada, ¿vale? Y ha vuelto. Vale, pues porque veo que me demoro además en el tiempo y yo quiero llegar a esa exposición de algunas de las propuestas, de metodologías, ¿vale? Para comentarlas Perfecto. entre todos, ¿vale? Entonces, bueno, algunos desconflictos que nos podemos encontrar en relación a la diversidad cultural y religiosa, pues la discriminación de los alumnos, la falta de respeto a esos valores y símbolos, ¿no?, que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando nos referimos a símbolos propios de la cultura, símbolos religiosos, ¿no?, ante el conocimiento de otras culturas, ¿no? Y a veces los conflictos surgen por los problemas de acceso a la información que tienen determinadas culturas. Pongamos, por ejemplo, alumnado extranjero, ¿no?, que se ha incorporado a un centro nuevo, ¿no? A veces esos problemas que tienen para acceder a la información, pongamos por esos códigos lingüísticos que son diferentes, ¿no?, el idioma, ¿vale?, pueden ocasionar algunos problemas, ¿de acuerdo? Ahora me oigo repetida, ¿eh? Bien. ¿Tiene como retorno? Tengo retorno, sí, pero Ujú. no sé. Bueno, perdonar, ¿eh?
porque esto me pone un poquito nerviosa además. Capacidades diversas, bueno, aquí englobamos ese conjunto de alumnado que, como decía antes, ¿no? Le teníamos más en cuenta, es decir, antes configuraba, ¿no? Este conjunto de lo que era la diversidad, ¿no? Y como he dicho desde el principio, debe ir más allá, ¿no? Pero sí que es verdad que seguimos teniendo ese alumnado, ¿verdad?, que llamamos nosotros de capacidades diversas, ¿no?, en el cual incluimos alumnado con necesidades especiales, ¿no?, con algún tipo de discapacidad, el alumnado con altas capacidades o con una discapacidad de cualquier tipo, como puede ser sensorial, a nivel visual, auditiva, motórica, física, intelectual, el alumnado con TEA, con trastorno del espectro autista, que a día de hoy cada vez es mayor, ¿vale? Bien, pues en este alumnado también encontramos, ¿vale?, algunos motivos, ¿no?, que pueden originar conflicto, ¿no?, dentro del entorno educativo, ¿no? La propia discriminación social por esos prejuicios, ¿vale?, que se tienen ante este alumnado, por esas dificultades que tienen, muchas veces por sus características, por su problemática, ¿no?, tienen dificultades, digamos, para relacionarse y, por lo tanto, en el ámbito social muchas veces están aislados, ¿no?, y tienen, por lo tanto, presentan baja autoestima o mayor inseguridad que el resto, ¿no? También hay un tipo de discriminación funcional que puede ser tanto física como cognitiva. De aquí estaría, ¿no?, la importancia de eliminar esas barreras, ¿no?, que tienen, ¿no?, para acceder a la educación, ¿vale? Y tenemos que trabajar en ese sentido programas y herramientas de accesibilidad, ¿vale? También muchas veces son vulnerados sus derechos, ¿vale? No se tienen en cuenta. Y también, fijaros, como puede ser un motivo de conflicto, la propia infantilización, ¿no?, que está en contra de fomentar su autonomía. A veces los queremos proteger tanto, esto ocurre mucho a nivel familiar, que no les permitimos desarrollarse lo que realmente pueden, ¿no? Les limitamos esa autonomía, ¿no? Entonces, en eso hay que tenerlo en cuenta. A veces también la problemática está en ellos mismos, en aceptar sus capacidades, ¿no? El sentirse diferente a veces es una barrera para ellos, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que cierto alumnado que se encuentra dentro de este conjunto puede también presentar problemas emocionales. Sabemos que la parte emocional en este momento es muy importante. Muchas de las dificultades que presenta nuestro alumnado tiene su origen, tiene su causa en las emociones, ¿vale? Por eso es tan importante a día de hoy trabajar en ese ámbito, ¿no? Y cómo no es en los problemas de conducta que tienen una buena parte del alumnado, ¿verdad? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay otra diversidad que ya mencionaba, ¿no?, que es la familiar, ¿verdad? Sabemos la familia, ¿no? La familia es una parte muy importante. Hay distintos tipos de familia, como sabemos, y todas son, ¿no? A día de hoy tenemos que tenerlas en cuenta y es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Familias unifamiliares, bueno, la típica familia nuclear que hemos llamado siempre, ¿no?, la considerada, ¿no?, padres, ¿no?, e hijos, pero también, ¿vale?, hay otro tipo de familias, la familia extensa, ¿no?, que ya incluye otros familiares dentro de la misma, las familias monoparentales formadas por padre o madre, ¿no?, y el hijo. Bueno, todas ellas debemos tenerlas en cuenta. La diversidad familiar también da lugar a veces a conflicto dentro de los entornos educativos, ¿no? A veces la familia tiene escasos apoyos, ¿vale? Hay que dar relevancia a la importancia que tiene la familia, ¿vale? Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que a día de hoy todavía sigue vigente la premisa, ¿no?, de que la familia es lo primero, ¿vale? Se ha considerado y se considera como la institución más robusta, ¿no?, de cualquier sociedad, ¿no? Y entonces, a partir de la familia comenzamos a relacionarnos, ¿no?, y aprendemos a vivir, ¿no? Bien, dentro de esos, como digo, de esos conflictos están la falta de apoyos que a veces tienen, ¿no? Cuando hay problemas económicos en las familias, ¿no?, los problemas son mayores, ¿no?
También a veces hay dificultades de relación, ¿no? Por diversas causas, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? Dar solución. También pueden encontrarse, en cierto modo, con actitudes de discriminación, ¿no? Está ligadas, ¿no? Por eso, por esa diversidad que hay, está ligada a veces todavía a determinados prejuicios, ¿no? Y pueden ser motivo, ¿no? de aislamiento social también. A veces también las expectativas que tienen las propias familias pueden suponer un hándicap, ¿no? Para nosotros en el entorno educativo, ¿no? Desde una perspectiva educativa, ¿no? Y a veces esas expectativas que tienen las familias para nosotros supone una limitación, ¿no? Y en ese aspecto para nosotros es difícil la resolución, ¿no? Desde el contexto educativo, ¿vale? Y luego también dentro de la familia en relación al contexto escolar puede haber diversidad de criterios, ¿no? Entonces eso sí que es muy difícil de gestionar, ¿de acuerdo? Y bueno, por terminar un poco, la diversidad, también nos encontramos con la diversidad, a ver si se ve, sí, ¿no? Sexual y de género, que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que no es que sea algo nuevo, ¿no? La diversidad sexual y de género es tan antigua como la propia humanidad, ¿vale? Pero sí que es verdad que ha supuesto, ¿no? En los últimos tiempos una verdadera revolución en las sociedades occidentales, ¿no? Poniendo en cuestión algunos de los valores tradicionales, ¿no? Que están fuertemente arraigados, ¿no? En nuestra cultura, ¿no? Preguntábamos qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, lo masculino, lo femenino, ¿vale? Bueno, pues en ese sentido tenemos que tener en cuenta también que hay distintos tipos, ¿no? De considerarlo, ¿de acuerdo? Algunos conflictos, algunos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de tratarla es, por ejemplo, un problema que se da con mucha frecuencia relacionado con este tipo de diversidad, que es el acoso o bullying, ¿vale? En los centros educativos, que es algo, ¿verdad?, que a día de hoy nos preocupa mucho, ¿vale? La autoaceptación, ¿vale? A veces hay chicos y chicas, ¿no?, que tienen problemas para asimilar sus propias emociones, sus sentimientos, ¿no? Y también son incomprendidos, ¿no?, por parte del entorno, ¿no? También debemos hacer frente a esos prejuicios y estereotipos, ¿no?, muy arraigados a día de hoy en la cultura, ¿vale? En el ámbito familiar también a veces nos afectan este tipo de cuestiones, ¿no?, por factores religiosos, por factores culturales, ¿no? Y en los profesionales también se da problema, pero dentro de los profesionales, ¿no? El tema de la diversidad sexual y de género, ¿no?, que a veces son incomprendidos, ¿no?, por parte de las familias o de los estudiantes, y ahí nos ponemos la pregunta, ¿no?, si realmente los profesionales, ¿no?, tenemos apoyo institucional, ¿vale? Bien, pues ya un poquito para la segunda parte, ¿no?, y ya un poquito igual ya me paso de tiempo, no sé, ahí tenemos no sé si se había visto, vamos a comentar algunas herramientas pedagógicas y prácticas innovadoras. Nos hacemos en este sentido la pregunta de qué herramientas y metodologías pueden ser útiles para atender la diversidad en los entornos educativos. Veréis, las metodologías inclusivas, que seguro que ya las implementáis, muchos de vosotros y de vosotras en las aulas, son enfoques pedagógicos que lo que buscan realmente es garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus necesidades o características o limitaciones, ¿no?, tengan la oportunidad de participar activamente en el aprendizaje, pero en general en la vida en la comunidad educativa, ¿vale? En realidad, estas metodologías, su enfoque se centra en eliminar esas barreras, ¿no?, y proporcionar adaptaciones para que cada estudiante pueda acceder a la educación de la manera más equitativa y significativa, ¿vale? Pues dentro de este tipo de metodologías hemos seleccionado algunas, ¿vale?, como pueden ser educar en la diversidad. Esta es como un poquito general, ¿no?, lo que hacemos, ¿no? Educar sabemos que es la base de la sociedad, es la arma más potente que podemos tener, ¿no?, para cambiar el mundo. Es necesario comprender el mundo que nos rodea y
a través de la percepción de distintos puntos de vista, ¿no? Al final debemos dar respuesta a las necesidades sociales a través de la construcción, ¿no?, de esos marcos de convivencia y la formación de personas libres, ¿no?, y conscientes de lo que es la diversidad, de su propia diversidad, ¿no? Entonces, tenemos que centrarnos en acciones como sensibilizar, detectar, gestionar, resolver y reparar, ¿no? Y son muchas las formas en las que la educación puede contribuir a estos objetivos, ¿no?, formulados con estos verbos tan bonitos que acabo de decir, ¿no? Desde la atención a la diversidad, en las acciones más sencillas, como escoger algunos ejemplos, algunos ejercicios, algunos materiales, ¿no?, que reflejen esta diversidad, hasta implementación de programas más complejos, ¿no?, y algunas estrategias que estén dirigidas específicamente a conocer y a normalizar esa diversidad. Ya mencionaba al principio, hace un momento, al inicio de la presentación, que algo fundamental dentro de estas herramientas pedagógicas que tenemos es la educación en valores. Qué palabra más bonita, ¿no? Educación en valores, que es un proceso integral, pluridimensional y que debemos aplicarlo de manera transversal, ¿no? A través de ese desarrollo curricular hay que educar en valores, ¿no? Y que es muy importante no quedarnos en actividades aisladas, ¿no?, sino impregnar cada actividad, ¿no?, añadiendo esos valores. Por eso me gusta la palabra transversal, ¿no? No debemos dedicar tutorías simplemente, ¿no?, a educar en valores o a hacer alguna actividad, ¿no?, que tenga ese objetivo, ¿no? Debemos implementarlo de una manera transversal, ¿no?, interdisciplinar en distintas áreas, ¿no? Y, por supuesto, no quedarse en actividades que hacemos cada 15 días o de vez en cuando o cuando tenemos tiempo, aunque a veces es complicado, ¿verdad?, dentro de la dinámica de las clases, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que intentar que nuestro alumnado adquiera nociones y pautas éticas, ¿no?, reglas que les enseñen a vivir, a tomar decisiones, ¿no?, a relacionarse con los demás, ¿no?, que tengan su eje central en el respeto, en la pluralidad y en los valores democráticos, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos para trabajar la educación en valores, ¿vale? Tenemos a día de hoy muchísimos recursos para trabajar, ¿vale? Tanto recursos audiovisuales, que ahora hacemos tanto uso de ellos, ¿no? En YouTube tenemos muchos recursos, ¿no?, que podemos utilizar a la hora de impartir nuestras clases, ¿no?, y que hacen reflexionar. Hay muchos cortos, ¿no?, de cine que favorecen esa educación en valores, pero también tenemos cuentos sencillos, ¿no?, que podemos utilizar con el alumnado, ¿vale?, eligiendo siempre el más idóneo según la edad que tengan nuestros estudiantes, ¿no? Ahí tenemos, como digo, muchos recursos y nos basta, ¿no?, con leer ese cuento o presentarlo, ¿no?, o hacerlo a modo de trabajo cooperativo, sino que podemos plantear con base al mismo algún debate, alguna lluvia de ideas que no se quede ahí, ¿vale? Pero recursos tenemos muchos para trabajar la educación en valores. Bien, otra forma de trabajar es a través del diálogo intercultural, ¿vale? El diálogo intercultural se define como ese intercambio de comunicación que se destina a establecer puntos en común entre esas personas, ¿no?, de diferentes culturas, ¿no?, y que logremos a través de él superar esas diferencias que existen, ¿no? Al final, todas las culturas, todos los grupos culturales o sociales son inevitablemente heterogéneos, ¿no?, pero en eso tenemos que trabajar, ¿vale? ¿Cuáles son los principios, ¿no?, para establecer ese diálogo intercultural? Bueno, pues debemos propiciar espacios democráticos, ¿verdad?, donde se expongan esos distintos puntos de vista, donde todos y cada uno de los estudiantes sean escuchados de manera respetuosa, ¿vale?, y que siempre sean las condiciones lo más justas posibles para todas las partes, ¿no? Es importante que les enseñemos a dialogar con la mente abierta, predispuestos a aprender los unos de los otros. Todos pueden aportar algo siempre, ¿vale? Y que sean capaces de comprender la óptica del otro.
en estos momentos en los que a veces prima la intolerancia, ¿vale? Es muy importante, ¿no? Que desarrollemos, ¿no?, la empatía en nuestro alumnado, ¿no? Hay que tener en cuenta esas asimetrías de poder que a veces se establecen, ¿no?, y tratar de contrarrestarlas, ¿no?, para que, digamos, se consiga, ¿no?, ese diálogo lo más justo posible. Rechazar una visión esencialista de lo que es la cultura y siempre huir de los estereotipos durante ese diálogo, ¿vale? Por lo tanto, dentro de estos principios debemos cuestionarnos y alejarnos de esas concepciones etnocentristas que comentaba yo antes, ¿vale? Relativizando los propios valores culturales. Es muy importante compartir ese espacio, ya sea físico o virtual, como es el caso de esta tarde, en este encuentro que tenemos, ¿no? Y digamos que esto permitirá que ningún grupo, ¿no?, se encuentre, digamos, en el centro del diálogo. Todos somos iguales, ¿no? Tampoco debemos restringir las temáticas, ¿vale? Deben ser acordadas por todos los participantes y si son temas un poco controvertidos, ¿no?, que pueden generar algún problema, algún conflicto, bueno, pues deben tratarse para generar un intercambio significativo. Hay que ser flexible y siempre y adaptarse a las circunstancias, definir esas reglas, esos objetivos en función de las condiciones, ¿vale? Y porque a veces sí que es verdad que la igualdad entre los interlocutores no la podemos predecir, ¿vale? Bueno, pues para trabajar este diálogo intercultural podemos trabajar temas dentro de las aulas como son, pues, el arte, tradiciones, ¿vale?, salud, vida diaria, que cada grupo, ¿no?, de alumnado, si tenemos alumnado extranjero, que es lo que hacemos, pues nos cuenten, ¿no?, trabajemos esos ¿no?, costumbres que tienen, ¿no?, y nos lo cuenten, ¿no?, a través de diferentes formatos que ahora mismo tenemos muchos disponibles a través de una actividad grupal, de un debate, a modo de congreso, a través de textos, de materiales audiovisuales, de juegos, exposiciones. Bueno, ahí tenemos un amplio abanico. Bien, ¿y qué decir de la mediación educativa? Esto lo conocemos todo, ¿verdad? Entre esas herramientas y metodologías que sirven tanto de prevención como para intervención se encuentra la mediación, que no solo nos sirve para resolver conflictos en el entorno educativo, sino también, ¿vale?, para generar tanto en nosotros, en los profesionales educativos, como en nuestros estudiantes, esa motivación para convivir, ¿vale? Desde la cooperación, la participación, la responsabilidad social, ¿vale? Propiciando ambientes, ¿no?, de convivencia, ¿no?, y poder recuperar ese sentido de la comunidad, ¿vale? Bueno, pues en definitiva, la mediación educativa siempre conduce a aprendizajes, tanto de tipo social como afectivo, emocional, ¿vale?, que incide directamente en esa vertiente personal de cada uno, ¿vale?, y por lo tanto en el entorno educativo en su conjunto, ¿no? Bueno, pues para poder, ¿no?, llevarla a cabo es importante negociar, ¿no?, saber negociar. No todo el mundo sirve de mediador, ¿vale? Para eso hay que tener una formación, una pequeña formación, ¿vale?, para poder negociar, para poder mediar, para llegar a esos acuerdos, ¿no? La mediación, no olvidemos que facilita la convivencia, el entendimiento, tanto en estudiantes, pero también en nosotros, ¿vale? También podemos tener problemas, ¿no?, en el entorno educativo y conduce, como decía, a esos aprendizajes que van más allá, ¿no?, de la parte afectiva y se extiende a la parte social y a la parte personal, ¿vale? Debemos tener en cuenta que hay situaciones que no son mediables, ¿vale? Ahí os lo pongo a modo de esquema. Son mediables, por ejemplo, conflictos o situaciones que estén relacionadas con una amistad que se ha deteriorado, ¿no?, que tiene algún problemilla, con faltas de respeto, con un rumor o un malentendido, por ejemplo, cuando hay una discrepancia o un conflicto, ¿no?, por un objeto personal, ¿no? Pongamos que alguien ha cogido un objeto personal de otro niño, ¿no? En los espacios de juego, como no, sabemos todos los conflictos, ¿no?, que surgen cada día, ¿no?, o por diferentes valores.
Pero sí que es verdad que la mediación educativa no se aplica, por ejemplo, en algunas conductas que estén recogidas en el reglamento de régimen interno o reglamento, no sé cómo lo llamáis, ¿vale?, del centro. Ante determinadas conductas delictivas no es adecuada la mediación, hay que implementar o aplicar otras medidas, el acoso escolar, conductas disruptivas en el aula, o cuando hay una relación, ¿no?, de desequilibrio de poder, lo que es una situación de maltrato. Otra de las metodologías, ¿vale?, que podemos tener en cuenta es los referentes positivos, ¿vale? ¿Quién no tiene un referente, no? Entonces, todas las personas al final necesitamos tener un referente, ¿no?, en nuestra vida, ¿no?, ya sea en lo personal, en lo profesional, ¿no?, o también en lo relacional, ¿no? Bueno, pues en este sentido, tener algún referente, trabajar a partir de referentes, ¿vale?, ayuda a construir esa identidad en nuestro alumnado, fortalecen muchas veces su autoestima, normalizan la diversidad, ¿vale?, y permiten crecer de manera sana, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy sabemos que se han puesto en marcha algunos referentes con respecto a lo que es la mujer, ¿no?, la visión de la mujer, ¿no?, en el tiempo actual, ¿no?, el papel, ¿no?, digamos que centramos muchas actuaciones, ¿no?, a esa contribución, ¿no?, del papel de las mujeres, ¿no?, en lo que es la parte de la ciencia, ¿no?, en la parte de la cultura, en la sociedad, ¿no?, que digamos que tradicionalmente, ¿no?, estaban un poquito silenciados, un poco olvidados, ¿no? Bueno, pues en este sentido, por poner algún ejemplo, los referentes femeninos, ¿no?, están alcanzando unas cuotas de visibilidad que hasta hace poco no eran conocidas, ¿no?, pero lo cual no quiere decir que tengamos que seguir esforzándonos en esto, ¿vale? Bueno, me pasa un poquito de la hora, pero me queda poco, lo termino, ¿verdad? Si no me decís nada, yo sigo. Bueno, porque en la última parte, digamos que está en las metodologías activas, ¿vale?, que son esas metodologías innovadoras, activas, ¿no?, que ahora tanto, ¿no?, empoderamos, ¿no?, tanto proclamamos, ¿no?, la necesidad de llevarlas a cabo con nuestros estudiantes, ¿no?, que consisten en diseñar actividades para que los niños aprendan, ¿verdad?, más allá de lo que es digamos, la parte de aprendizaje memorístico, ¿no?, abandonar un poco ese aprendizaje memorístico, que no es que haya que abandonarlo por completo, que a veces también se ha confundido, ¿no?, pero digamos, implementar algunas metodologías que motiven al alumnado a aprender, que fomenten el interés, ¿no?, que fomenten también la creatividad, ¿no?, y que busquen al final una mayor satisfacción tanto en estudiantes como en profesionales educativos, ¿no?, con el fin de mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. En estas metodologías, la implicación del alumnado sabemos que es esencial, ¿no? Digamos que adquieren el papel de protagonistas. Nosotros, sin embargo, nos quedamos como guías del aprendizaje, ¿no? O sea, ya existen estudios, ¿no?, que confirman la eficacia de algunas de estas metodologías, ¿vale? Y sí que es verdad que desde estas metodologías también se centran en el enfoque más inclusivo, ¿no?, y adaptado, digamos, a las necesidades individuales de cada uno de ellos. Bueno, podríamos decir que consisten, ¿no?, en diseñar actividades para que los niños aprendan. Es un cambio de paradigma, ¿no?, en el cual se fomenta esa implicación, esa participación, ese interés, ¿no?, que es ideal, ¿no?, en el aprendizaje, ¿no? Es verdad que hay que conocer, ¿no?, para aplicarlas a nuestro alumnado y tener presente siempre la diversidad presente en las aulas para plantear la metodología, ¿no?, o la herramienta que vamos a llevar a cabo. Y, por supuesto, fomentan también la prevención del conflicto, ¿no?, porque ayuda a mejorar esas relaciones entre el alumnado y, por lo tanto, puede disminuir lo que es el conflicto. Bueno, pues algunas de las metodologías que posiblemente conoceréis, ¿vale?, y que dejo un poco así a modo de esquema serían la clase invertida, offline classroom, la gamificación, ¿no?, basado en el juego, el design thinking o pensamiento de diseño,
el pensamiento visual, la aplicación o desarrollo de talleres, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos, la tutoría entre iguales, que no está de ahí, pero bueno, que también aplicamos, el juego de rol, el aprendizaje basado en el pensamiento, la metacognición también, que no está ahí, pero veis la escalera sí que está en la diapositiva. Bueno, distintas metodologías que podemos utilizar. Yo de estas había elegido la gamificación porque es una metodología de aprendizaje que se da en entornos no lúdicos, de enseñanza, en entornos formales en los que estamos nosotros, ¿verdad? Y es una técnica basada en el juego, que se traslada al ámbito educativo y permite mejorar las habilidades, los conocimientos también y a veces recompensar determinadas acciones. A veces sí que tiene un pequeño matiz competitivo, ¿vale? Pero su carácter lúdico, digamos, permite interiorizar de forma divertida los conocimientos, ¿vale? Y sí que para los estudiantes es una experiencia muy positiva, ¿vale? Consigue incrementar el compromiso hacia las tareas, hacia el aprendizaje, el afán de superación, el interés y la motivación. Dentro de esto, pues, si conocéis, pues integra algunas mecánicas y dinámicas propias de los juegos. Por ejemplo, dentro de las técnicas mecánicas, por mencionar alguna, pues está la acumulación de puntos, ¿no? Se van acumulando los puntos que van obteniendo, ¿no? A las acciones que realizan, se les va sumando, ¿no? Se pueden dar algún regalo por esa acumulación de puntos, siempre premios gratuitos, claro, que se dan al estudiante cuando consigue un objetivo. También se puede plantear como un desafío, ¿no? El mejor obtiene un premio, ¿no? O como un reto o una misión, que actualmente se hace mucho, ¿no? Y luego, dentro de las técnicas dinámicas, pues estaría, por ejemplo, la recompensa, obtener algún beneficio, ¿no? Por haber quedado, por ejemplo, el primero, porque muchas veces, ¿no? lo que quieren es verse, ¿no? En ese nivel jerárquico, ¿no? Valorado, que es el primero, ¿no? Que ha conseguido ser el primero, ¿vale? Al final, bueno, pues digamos que fomenta, ¿no? ese aprendizaje, ¿no? Ya está demostrado, ¿no? Que coloca a los estudiantes, eso sí, en un plano de igualdad, que es muy importante fijaros en la atención del alumnado con necesidades especiales, porque puede participar perfectamente y que también puede activar otras metodologías activas como algunas de las que he mencionado anteriormente, tanto el ABP, aprendizaje basado en proyectos, o el aprendizaje basado en problemas, el design thinking o el visual thinking, ¿vale? Lo puede complementar, ¿vale? Algunas aplicaciones que seguramente conozcáis, pues tenéis ahí que podemos utilizar para la gamificación, pues están desde Class Dojo, yo utilizo mucho el Kahoot, el Quizlet, que no está en la diapositiva, también lo aplico. Bueno, pues tenemos a día de hoy muchas, el Minecraft, ¿vale? También Classcraft, hay muchas aplicaciones, ¿vale? Gratuitas, además, que nos permiten implementarlo, ¿de acuerdo? Bueno, y para terminar, ya no me va a dar mucho tiempo, sí que quería hacer una mención al aprendizaje basado en proyectos, que es una de las metodologías que he mencionado, pero a la vinculación, a la sinergia que existe con el DUA, el diseño universal del aprendizaje, ese nuevo paradigma, ¿no? En el cual se centra en esa flexibilidad, en esa accesibilidad al aprendizaje. Todos los niños tienen que tener acceso y que se plantea, es un nuevo paradigma, ¿vale? Que se plantea desde 3 principios, ¿vale? Desde el por qué se aprende, que incluye esa parte afectiva del aprendizaje, el qué se aprende, que da respuesta a esas barreras de acceso a la información, y el cómo se aprende, ¿vale? Que tendría que ver con las barreras a la expresión. Y en todo esto, digamos, el ABP, el aprendizaje basado en proyecto, adquiere una especial relevancia porque da respuesta a esos 3 principios del DUA, ¿vale? Porque aporta contenidos significativos, reales, cercanos, ¿no? En el ABP permite contextualizar el aprendizaje, parte de esa necesidad de saber, donde la neurociencia, ¿vale? Que sabréis
que ahora mismo ha adquirido gran relevancia, la neurociencia cognitiva aplicada a la educación, ¿vale? Tiene especial importancia. Bueno, quería dejarlo planteado, el aprendizaje, para abrir un poco esa inquietud, despertar esa inquietud para que sigáis en esta línea, porque creo que el DUA abarca todo lo que hemos ido trabajando en esta sesión, en esta tarde, ¿vale? Y dejo ahí esa ventana abierta, ¿vale? Para seguir aprendiendo, para seguir reflexionando, para seguir conociendo. En una sesión es muy cortito, ¿vale? Llevar a cabo, contaros todo. Y bueno, el entorno educativo, dejo esa ventana abierta como una oportunidad para todo nuestro alumnado, ¿vale? Que no se nos olvide que tenemos que dar respuesta, ¿vale? A cualquier niño o niña, a todos y cada uno de nuestros alumnados, ¿vale? Pues nada, por mi Doctora parte Marta, me he pasado un doctora poquito, Marta, ¿no? sí, mil gracias, pero muy fundamental. Realmente sí queda esa ventana abierta tanto para el tema como esa gran ventana que es nuestras instituciones educativas que están precisamente abiertas a trabajar con la diversidad. Y qué espacio tan especial como es la acción pedagógica, precisamente para atender la diversidad y con la inclusión. Entonces, realmente son aspectos tan importantes como los tipos de diversidad, las necesidades que hay o que tiene la escuela de atender estos diversos tipos de diversidad. Todo esto, lo último, las herramientas, las metodologías, precisamente que ayudan para lograr esta atención. Es lo mismo o mejor en esa línea. Nuestras escuelas están llamadas a educar y trabajar en la diversidad. Otro elemento tan fundamental, la educación en valores, propio de todas las escuelas, pero igualmente muy propio de nuestra escuela católica. Para nosotros la educación en valores es tan fundamental. El, el otro aspecto muy importante, el diálogo intercultural que hay que proponer, y frente a eso simplemente me queda una inquietud y escuchando toda la conversación, llama la atención cómo la diversidad, en vez de ser una fuente de riqueza, en algunos contextos o por lo general termina generando un poco de conflicto. Entonces, cómo en la escuela esa diversidad se tiene que tornar como elementos de riqueza. Hay unas dos preguntas. Entonces, pero antes de la pregunta, le quiero dar la palabra a Misael si tiene algún comentario y después unas dos preguntas que han hecho allí en el chat. Padre Misael, ¿usted tiene algún comentario? Muchísimas gracias a la doctora Marta Martínez por su presentación. Nos pone a pensar cómo la diversidad es parte de nuestra condición humana. El ser diversos es lo que nos hace realmente humanos. La importancia de crecer respetando, valorando y también haciendo, creo yo, desarrollar esa diversidad unos con otros. Un poco Francisco usaba esa figura del poliedro cuando hablaba de la forma de ser de la humanidad. No somos una esfera uniforme, sino un poliedro totalmente rico y complejo en la que cada integrante busca y ayuda a hacer crecer en el otro esto propio que le es de suyo, esa diversidad propia. Me parece fascinante lo que la doctora nos ha ido presentando, cómo esta diversidad abarca tantas facetas y aspectos de nuestra vida. Yo resaltaría eso, tomar conciencia de la diversidad como propio del humano y la necesidad de que sea realmente un eje transversal en la manera de vernos en la construcción de sociedad, en los ámbitos educativos en los cuales nos desempeñamos
Estos son los lineamientos que inspiran nuestra escuela católica. Solo comentaría eso y agradeciendo mucho a la doctora Marta su intervención, que ha sido, creo yo, de iluminación e inspiración para todos nosotros. Gracias, Padre Misael. Una pregunta, profesora Marta, y que tiene que ver con esa también diversidad que es un poco, digamos, no sé si utiliza bien el término, específica en el sentido de la atención a las necesidades educativas especiales. Y frente a eso, nos preguntan, ¿cómo puede la gestión escolar identificar e ir, pues sí, eliminando esas barreras de pronto estructurales que dificultan la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes? En el caso, entiendo, de necesidades específicas, o sea, especiales, ¿no? Que Sí, cómo podemos, así. que cómo podemos, desde la gestión, es que no entendí bien, ¿vale? ¿Cómo podemos Es desde dar respuesta desde la gestión escolar? Sí, es desde la gestión escolar. Entiendo la pregunta está dirigida como a los directivos docentes, a los rectores, porque después hay una pregunta para ya los docentes en el aula, y es sí, desde la Claro. gestión general escolar, cómo identificar y qué se puede hacer para eliminar esas barreras que permiten precisamente o dificultan la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. Yo personalmente creo que además desde los directivos que llamamos, ellos tienen, ¿no?, la llave, ¿no? Es decir, en esa jerarquía, ¿no?, en la que todos estamos, la parte directiva, ¿no?, tiene que darnos los medios, ¿no?, las herramientas para que los que, como decía yo al principio, yo maestra de a pie de aula, ¿no?, podamos ejercer esas funciones. Si no tenemos el apoyo institucional, ¿vale?, poco pueden hacer nuestros docentes. Entonces yo diría a la persona que ha hecho esa pregunta que muy importante, ¿no? La gestión escolar parte de la dirección y entonces tienen que proporcionar, ¿no?, las herramientas, los medios, ¿no?, para que eso se pueda llevar a cabo, ¿vale? Yo creo que la llave está en sus manos, ¿vale? Y si no tenemos ese aporte, ese apoyo institucional, llamémosle así, poco podemos hacer, ¿vale? Desde arriba siempre tiene que haber ese apoyo, ¿no?, esa ayuda, ¿no?, y ese empuje además, ¿vale? Para que podamos llevar a cabo todas las iniciativas, ¿no? Si no tenemos ese apoyo, por mucha iniciativa que tengamos, no podemos avanzar. Entonces yo creo que ahí es un punto muy importante, ¿vale?, para tener en cuenta. Gracias. Igualmente nos dicen, las actitudes incluyentes y de respeto a lo diverso se aprenden en la casa. Eh, ¿Qué experiencias educativas conoce en la que los padres de familia juegan un papel significativo en la formación de actitudes de inclusión en sus hijos, en un proyecto pedagógico o en instituciones determinadas? Yo no marcaría, yo no delimitaría en instituciones determinadas. El papel de la familia, la importancia que tiene la familia, el fomento que tiene en esos valores, en esas actitudes inclusivas, como dice la persona que ha hecho la pregunta, es determinante. Lo digo porque yo no marcaría, no diría experiencias concretas, porque en los foros en los que yo me manejo, me muevo y en centros educativos, siempre, actualmente, ¿vale?, se comenta mucho, se habla, incluso a modo de preocupación, el que muchos de los problemas que tenemos en el ámbito educativo tienen su origen, nos vienen, ¿no? No sé si me entendéis, nos vienen de casa. Es decir, que el problema radica principalmente en la familia. Y esto se da muchas veces, ¿no? Cualquier maestro, cualquier maestra
en su día a día hace lo máximo, lo más que puede, ¿no? Porque además nuestro trabajo es vocacional, ¿no? Entonces damos todo lo que podemos, ¿no? Para que nuestros niños y niñas avancen, ¿no? Para que sean buenos ciudadanos, para que aprendan. El aprendizaje, como yo siempre he dicho a los niños, es muy bueno, ¿no? Pero los valores, la forma de actuar, ¿no? De convivir, de interrelacionarnos, es tan importante como aprender matemáticas, yo siempre digo así, ¿no? Entonces, a veces todo lo que vamos trabajando, ¿no? y avanzando, ¿no? en el día a día, a veces se desmorona, porque hay niños y niñas que en casa, digamos, no existe esa continuidad, ¿no? Y entonces, cuando esas actitudes, ¿no? No se fomentan desde los hogares, pues a veces se nos quiebra un poco nuestro trabajo, ¿vale? Y yo me atrevería a decir que es un problema que existe a día de hoy, pero allá donde estemos, ¿vale? Y como digo, yo no podría decir aquí, allí, o en este centro o en el otro, ¿no? Porque realmente creo, por la experiencia que tengo y todo lo que yo converso y hablo con maestros, con maestras, ¿no? Con compañeros, con compañeras, y realmente se ha convertido, digamos, en una preocupación, en una queja, ¿vale? Porque la problemática muchas veces viene del contexto escolar. Por eso es muy importante también, digamos, que los padres hacerles partícipes en lo que podamos, ¿no? Que les incluyamos, que contemos con ellos, ¿no? Pues a través también de formación, ¿no? De talleres, ¿no? De aportarles información, asesoramiento que muchas veces necesitan, porque muchas veces no saben lo que tienen que hacer, ¿vale? Entonces, que se sientan también acompañados. También es verdad, y me decían esta semana, es que a veces, ¿no? Y es verdad, los que más lo necesitan son los que, si hacemos un taller o un encuentro, ¿no? Como puede ser esto de hoy, que podrían ser familias, ¿no? Los que más lo necesitan son los que precisamente no acuden, ¿vale? Pero tenemos que trabajar en el intento de conseguirlo, ¿vale? Desde cualquier institución, de atraer a la familia y también trabajar con ellas, ¿vale? A ver si conseguimos también fomentar esos valores, que conozcan problemáticas, a veces están como muy aislados, ¿no? Bueno, los niños en el cole, nosotros no, debemos también hacerles, desde mi punto de vista, partícipes en la educación de sus hijos. Gracias. Sí, No, y en esa misma línea, Carmen precisamente estaba preguntando, espero que la respuesta de Marta o con lo que acabo de decir haya dado respuesta a la pregunta de Carmen, porque ella está preguntando cómo los docentes podemos fortalecer la comunicación y participación de la familia y estudiantes de una manera activa y efectiva en los procesos de inclusión de la institución educativa. No sé si lo que acabo de decir da respuesta a esa pregunta o quiere añadir algo para... bueno, pues yo intentaría hacer iniciativas, ¿no? Esos encuentros, ¿no? Programar esos encuentros, ¿no? Hacer algún tipo de actividad donde les atraiga, ¿no? Les acerquemos, ¿no? a nuestro centro, ¿no? Y que puedan participar. A veces se pueden hacer colaboraciones o formar talleres donde ellos mismos también se les dé, digamos, la posibilidad, ¿no? de plantearlo ellos, ¿no? Acercarles. Es difícil, a veces acercarles, porque, claro, todos tenemos vidas muy ocupadas, ¿no? La falta de tiempo es un hándicap. Luego ¿no? cada familia tiene su casuística personal, ¿no? Pero nosotros, desde nuestra mirada, tenemos que intentar atraerles y que sean partícipes de este proceso de enseñanza-aprendizaje, para también que ellos puedan, ¿no? Aportar su granito de arena. Entonces se puede hacer, pues, a través de talleres, de actividades, pueden participar en actividades extraescolares si las tenéis en los centros, bueno, algo que consigamos, con lo que consigamos, ¿no? Que participen y que les atraigamos y que aporten, porque cuando uno sienta que aporta, ¿verdad? Nos sentimos mejor, ¿no? Entonces, si conseguimos eso, sería ideal. Es difícil, ¿eh? pero nosotros tenemos que intentarlo. Claro que sí. Y precisamente como escuela, como espacio de encuentro
y de encuentro para la diversidad y que está hecho precisamente para crecer, para ir construyendo el proyecto de vida, es una tarea, como dice igualmente Carmen, la labor del docente cobra vida cuando los padres de familia se unen, se involucran en este proyecto educativo y también como instituciones educativas se lideran esos procesos de acogida, esos procesos de crecimiento, de desarrollo. Damos las gracias a la doctora Marta. No, no queremos hacerla trasnochar más. Ya será casi la medianoche en España y por eso un agradecimiento sincero por este espacio de formación. Doctora Marta, seguro que su mensaje cae en tierra fértil y seguirá siendo de la escuela un espacio de encuentro para todos. Para Eh, todos. Igualmente agradecemos a la Universidad de La Rioja, UNIR, por apoyarnos estos espacios formativos. Para todos, en nuestra página web www.conaced.edu.co o en nuestras redes sociales pueden consultar los recursos y charlas que nosotros brindamos desde la Confederación. Igualmente, para quienes se conectaron, les compartiremos la presentación que hizo la doctora Marta en esta sesión. Igualmente sea la oportunidad para invitarlos a nuestros encuentros regionales que realizaremos en Bogotá el día 24, 25 y 26 de julio, en Medellín el 21, 22 y 23 de julio y en Cali los días 23, 24 y 25 de octubre. Estos encuentros regionales tienen por objetivo precisamente fortalecer eso, el papel de la escuela católica como signo de esperanza, donde brindaremos espacios y diálogo pedagógico que ayuden a los directivos docentes, agentes de pastoral, estudiantes, padres de familia, a renovar su compromiso con la educación como camino de transformación personal y social. Ustedes en la página web encontrarán todo el proceso de inscripción y participación a estos encuentros regionales. De la misma manera, el nuevo espacio de formación virtual lo tendremos el 14 de agosto con el tema El sentido vocacional de la educación, donde buscamos brindar herramientas para acompañar a los estudiantes en el descubrimiento a su llamado y su impacto que ellos pueden hacer en la sociedad. Para todos ustedes. Igualmente, allí en el chat se les colocó el link de un formulario. Es un formulario sencillo. Les agradecemos si lo diligencian. Eso nos permitirá a nosotros, por un lado, revisar los temas que estamos ofreciendo y por otro lado también dinamizar estos mismos encuentros. Los esperamos entonces en este escenario virtual el 14 de agosto, pero en Bogotá los esperamos a quienes nos puedan acompañar en ese encuentro presencial el 24, 25 y 26 de julio. Para todos los que se conectaron, les damos las gracias por su presencia. Se conectaron desde La Guajira, del Colegio del Instituto Cristo Rey, de Sogamoso, Boyacá, el Colegio Técnico Ciudad del Sol, desde Magangué, la institución educativa Colegio La Candelaria, desde de Duitama, Boyacá, el Gimnasio Moderno Santa Sofía, desde Barranquilla igualmente nos saludan. Estaban conectados de la Fundación Gimnasio de Pereira, estaban conectados igualmente del Huila, del Gimnasio Pereira. Y igualmente estaban conectados con nosotros desde el Popayán. A todos ellos y a quienes nos acompañaron, les damos las gracias
y nos vemos, como les decía, el 14 de agosto. Doctora Marta, mil gracias por su presencia. Esperamos seguir contando con sus aportes en estos temas que igualmente nos inquietan a todos y que debemos atender cada vez en un ambiente educativo cada día un poco más complejo. Mil gracias y una buena noche para todos. Un placer. Gracias. Buena noche. CONACET Nacional.